Bueno, hola, ¿qué tal, gente? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Espero que bien. Hago este video para hablar un poquito sobre lo último que se estuvo justamente hablando en el mundo independiente. La realidad es que iba a esperar ya directamente al partido de mañana contra Gimnasia para grabar la reacción una vez finalizado el partido. Pero nada, vi que se armó bastante revuelo con estas dos situaciones puntuales que vamos a tocar en este video. Y es por eso que quería esgrimir mi opinión para estar, digamos, en sintonía. Y si hay algún suscriptor despistado que no tiene todo esto toda esta información que se estuvo hablando las últimas horas, bueno, nada, hacer el video para que pueda estar al tanto. En primer lugar, hablar de Santiago Hidalgo, un pibe que salió del club, un pibe que juega para las juveniles de la selección argentina, un pibe que en la reserva de Independiente siempre la rompía y siempre destacaba, que no tuvo demasiadas oportunidades, hay que ser sinceros, no tuvo demasiadas oportunidades de manera constante en la primera de Independiente. Cuando le ha tocado entrar, ha alternado buenas y malas. Buenas, por ejemplo, qué sé yo, aquel gol que había hecho con Central Córdoba, me acuerdo, de local. El gol que le había hecho Instituto, que se lo anularon mal, que había sido un golazo, donde vos ahí podías ver que el pibe tenía destellos de buen jugador, de jugador que tenía potencial, pero que también ha tenido malas, como por ejemplo erró el penal con Huracán. Ahora, sabemos que el tema de errar un penal, por lo menos, a ver, en el momento te da bronca, lo reputeás, sea el que sea, sea el que sea, lo recontra reputeás, estás re caliente, y nada, o sea, es como que por ahí no podés hacer un análisis sensato. Va pasando el tiempo, va pasando los meses, arranca un nuevo campeonato y demás, repasás aquella situación puntual y llegás a la conclusión. Yo ahora estoy hablando como hincha, ¿no? Como lo que siente un hincha. Llegás a la conclusión de, mirá, che, por lo menos la pidió, por lo menos no se escondió, por lo menos quiso ir a patearlo. Y yo eso lo valoro tanto como hincha como entrenador. Sinceramente es algo que a mí me parece que es totalmente válido valorarlo y está bueno. Había por ahí otros jugadores de más trayectoria, de más experiencia, que no fueron a pedir el penal y no lo patearon aquel partido con Huracán. Entonces, nada, sí, lo pateó muy mal, técnicamente pateó mal el penal, nunca se pateó un penal a media altura y le pasó, pero bueno, fue pasando el tiempo y demás. Y uno como hincha, creo yo, debiera valorar que el pibe agarró la pelota y quiso ir a patearlo. Penales erran todos los jugadores de fútbol, no se salva nadie, todos erran. Pero, como dice una frase que se dice mucho, es erra el que patea, ¿no? Y bueno, le tocó errar. Si le hubiera tocado convertir, probablemente estaríamos diciendo que pibe, que tuvo unos huevos terribles, pateó un penal que era por ahí pesado, era para jugarse una final. Bueno, creo que el análisis vendría por otro lado. Casi siempre te dan con un caño o te dan dependiendo lo que suceda, ¿viste? Y nada, creo que siempre lo que hay que intentar hacer es un análisis sensato de la situación. Nada, me levanto y digo, bueno, a ver, me sorprenderá hoy Independiente, día sábado, un día de jugar el partido, tal vez algo de la formación titular, no lo sé. ¿Qué carajo pensó Bacari? Digo, bueno, son las noticias que yo me puedo encontrar, ¿viste? Un sábado. Y no, me encuentro con que Independiente confirma, Independiente no, en sí todos los medios partidarios confirman que estaba todo encaminado y que supuestamente ya está finiquitado y ya estaría. No hay una confirmación todavía oficial, pero se entiende que ya está hecho. Y hay varios medios, y por ejemplo, no sé, César Luis Merlo, que es un tipo que también suele anticipar el tema de los fichajes y demás, lo dan como confirmado. Independiente vendió el 70% del pase al Toulouse de Francia, que hoy perdió 7-0. Quería agregar ese dato con el Leipzig. Quería agregar el dato para que vean a dónde mierda va. Independiente vendió el 70% del pase en 3 millones de dólares. A Independiente le quedarían 2 millones y medio.
Y después, bueno, agregó una plusvalía del 30%, y también una opción para que se le puso al Toulouse: si quisiese comprar un 15% más de Hidalgo, tendría que poner un palo más. Bueno, son todas digamos, las pautas que se fueron arreglando en la negociación, ¿no? Pero creo que en definitiva, si lo tengo que analizar y decir rápido, como me nació hoy, mirá, me parece que no es una buena venta, porque creo que era un jugador por el cual Independiente podría haber sacado mucho más dinero, mucho más dinero. Me cansé de leer comentarios estas últimas horas de gente que decía: está perfecto, era un muerto, era un perro, que se vaya a cagar, no sé, cualquier cosa. Y siento realmente que es poco dinero. O sea, vos te quedan 2 millones y medio. ¿Qué pagas el sueldo del pelotudo de Marcone con eso? Eh, Nada, no creo que haya sido una buena venta para Independiente, todo lo contrario. Creo que era un jugador que tenía mucha proyección. Como dije al principio, lamentablemente no tuvo constancia, pues no la tuvo. Además de que el entrenador, porque también es responsable el entrenador del mal rendimiento o directamente del no rendimiento de un futbolista. ¿Por qué? ¿Por qué en este caso digo que es responsable? Y porque lo ponía en una posición que no era la de él. Lo ponía de extremo, de extremo, de extremo. E Hidalgo era 9. Era 9. Lo mismo hace, por ejemplo, el entrenador con Millán, que lo pone tirar una banda, juega en el medio, Julio, pero bueno. El entrenador sí, termina siendo responsable por ahí en el mal rendimiento de Hidalgo las últimas veces que entró, de no poder ver nada. Y el entrenador obviamente que tiene algo que ver, obviamente que tiene algo que ver. Después, si lo pones en su posición natural y no rinde y pasan los partidos y nada, listo, ya está, estaremos o empezaremos a hablar de que el jugador no estaría cumpliendo con las expectativas. Pero cuando juega en una posición que no es la de él, siempre tenés que mirar de reojo y no podés, digamos, hablar o dar un comentario, hacer un comentario de manera definitiva, porque no está jugando en su posición. Es como que yo agarre, venga y mate a Vera porque jugó para el orto con Sarmiento en la fecha 1. Hermano, no es 3, es 4 Vera. Entonces, no me la puedo agarrar con Vera. Además, justamente también porque Vera, los últimos partidos del campeonato, fue uno de los mejores. Entonces, nada, me parece que los análisis debieran ser justos. Pero bueno, no me pone contento la venta de Hidalgo, o sea, no me pone contento. Yo siempre quiero que los pibes que salen del club y que te das cuenta que tienen un buen potencial, que tienen con qué para poder proyectarse, que se vayan así, no me gusta. No me gusta porque siento entonces que por ahí todo el proceso por el cual pasa el pibe termina siendo una mierda. Porque, está bien, hice todas las inferiores, todo. Sí, le dejo un poquito de dinero al club. Podría haberle dejado más, pero le dejo un poquito. Y listo, ya está. Desaparezco, me voy al Toulouse de Francia y ya está, listo. Y siento que justamente todo lo que es el proceso de inferiores es justamente también al mismo tiempo el conectar con ese club en el que estás. Y si después llegás a primera, no jugás nunca, y cuando jugás te ponen en una posición que no es la tuya, y después no te dan más chances porque cuando te pusieron en una posición que no era tuya no rendiste bien, y demás, y después te vas, es como que se termina por ahí cortando ese vínculo que se supone que vos le tenés que dar al pibe o tenés que forjar con el pibe desde sus inicios. Pero bueno, es mi manera de verlo y mi perspectiva. Yo estoy seguro de que si a mí me tocara trabajar dentro de Independiente o del club que sea, me voy a encargar de que todas estas cosas que digo se puedan dar y sea algo normal, ¿viste? No que yo tenga que venir acá y hablar en un video resaltándolo y diciendo que por lo visto no sucede todo el tiempo. Y para mí es algo que tendría que suceder todo el tiempo. El famoso sentido de pertenencia y demás. En algunos clubes se cumple más que en otros, pero creo que no está funcionando bien en sí en el fútbol argentino. Pero bueno, eso por un lado. Quería hablar del tema Hidalgo porque bueno, me parece que fue obviamente la gran noticia del día. Y nada, sinceramente no siento
que Independiente salga realmente beneficiado de esta negociación. Después, para ir cerrando el video, hablar del tema Abaldo, ¿no? De la situación de Abaldo. Abaldo fue noticia, creo que si no me equivoco, antes de ayer, más o menos, que cerraba el mercado el jueves, que te empezaron a decir que Independiente tendría todo acordado ya, que no sé qué, que lo daban como nueva incorporación. Supuestamente se está hablando, todavía no estaría cerrado. Es un jugador uruguayo que actualmente juega en Defensor Sporting, que tuvo un paso a préstamo en Gimnasia de La Plata, donde creo yo lo hizo bien en Gimnasia. También jugó para la selección juvenil de Uruguay. Es un pibe que también tiene proyección y que no me disgusta para nada. O sea, me parece que es una buena alternativa en lo que es la búsqueda, el pensar. Me parece un jugador interesante. Pero, viste, te lo dejan hasta ahí, viste, te lo venden ahí. No es esto, jugó en la selección de Uruguay juvenil y en Gimnasia jugó bien y hay que traerlo. Eso es lo que te quieren vender. Tenemos que ver todo. ¿Y a qué me refiero con ver todo? Primero, entender y analizar, interpretar por qué si jugó bien en Gimnasia no se lo quedó. Teniendo en cuenta que eran, digamos, era uno de sus objetivos intentar retener y quedarse a Baldo. Alguno me dirá, no, pero por lo económico, tal vez era mucho para Gimnasia y no pudo afrontarlo. No, o sea, normalmente cuando un jugador rinde en un club, que está a préstamo y todo, rinde, normalmente el equipo lo compra un porcentaje del pase. No estamos hablando de que es un jugador que está evaluado en 35 millones de dólares. Entonces normalmente se terminan dando estas compras cuando el jugador que viene a préstamo rinde. En el fútbol argentino se termina dando, estadísticamente se termina dando. No fue porque Gimnasia no quisiera comprarlo o no pudiera, sino que fue porque el jugador decía que tenía problemas personales y demás y que quería volver a Uruguay. Claro, con problemas personales es muy grande, ¿viste? Es muy grande cuando vos decís problemas personales. Puedes abarcar cualquier cosa. Pero bueno, indagando un poquito más y teniendo en cuenta todo lo que empezó a circular y demás, nada, decir que se dice que el jugador, y si no me equivoco, lo había confirmado su representante, tenía problemas con el juego, y no me refiero a jugar a la Play, ludópata, y la realidad es que, bueno, o sea, no. Habría que ver también en ese sentido cómo está el jugador con esa enfermedad, porque la ludopatía es una enfermedad. Pero además, que no es poca cosa, y que esto también se habló en las últimas horas, el jugador habría tenido relaciones sexuales con una menor acá en Argentina. Entonces, todo esto no te lo dice Muicay, ¿viste? No te lo dice los demás medios. Todo esto es lo que ponen abajo de la alfombra para que vos no te enteres y que en todo caso te enteres cuando el jugador ya firmó, un día después de que firmó. Y no, en este canal ya saben que todo lo que puedo recopilar vengo y lo digo y me chupan las dos pelotas lo que puedan llegar a opinar, no sé, las focas y toda esa gente. Pero gente, o sea, si bien esto no está confirmado, no tengo ninguna fuente ni nada, es lo que circula y cuando circulan cosas así, hermano, es por algo, ¿está bien? Así que nada, también creo que antes de cerrar a Baldo, que me parece un buen jugador, no para nada malo, me parece un buen futbolista, digo, bueno, o sea, hagamos bien el análisis que hay que hacer antes de traerlo, me parece, digo, no sé qué opinarán ustedes, pero yo no quiero traer una cosa que sea cualquiera. Así que nada, gente, esta es la información y es lo último que se habló. Pero bueno, nada, quería comentarlo, quería hablarlo y nada, hacerlo en video para que ustedes puedan estar informados. En conclusión, no estoy de acuerdo con la salida de Hidalgo en estos montos, no estoy de acuerdo. Me parece un buen jugador Abaldo, quisiera que se corrobore mejor su historial. Nada más. Hasta acá el video, gente, y nos estamos viendo.